Como te adelantábamos hace un ratito, hoy el INDEC publicó la inflación anual del 2021 que fue del 50,9% y por eso hoy invitamos a Claudio Caprarulo, economista y director de Analítica Consultora, para que podamos analizar todo este panorama que pasó y lo que se viene. Pero antes, Belu, vamos a ver las placas concretas de la inflación y de cuáles fueron los aumentos, ¿no? Sí, vamos a repasar cuáles fueron los datos principales de la inflación, que como decía al principio, no es un dato que sorprenda, ¿no? Ya se estaba anticipando de distintas consultoras, pero bueno, ya tener el número conciso del cierre del 2021 con un nuevo índice importante de inflación, y esto de decir, bueno, estamos acostumbrándonos a vivir con un 50% de inflación, que es un dato muy intenso, ¿no? para lo que es la economía. En el mes de diciembre, como vemos en la placa, 3,8 fue el promedio de incremento de precios. Pero bueno, lo que lleva a una inflación anual, cuando se hace la medición de los últimos 12 meses, al 50,9, casi 51 puntos de inflación. Como decíamos, un dato que no sorprende, pero sí ya verlo reflejado es un dato importante. Y entre los los principales sectores que hicieron crecer tanto la inflación se pueden destacar el sector de restaurantes y hoteles, que incrementó un 65%, prendas de vestir y calzado 64,6% y el transporte 57,6%. Bueno, todos estos datos tienen un impacto en toda la economía, o sea, porque estos datos, bueno, obviamente, por ejemplo, en el caso del transporte, que va arrastrando en todo lo que es la cadena de producción. Así que, bueno, vamos a analizar con Claudio el escenario, o sea, cómo llegamos hasta acá y qué se puede esperar para el 2022, ¿no? Que tenemos en principio una inflación en el presupuesto que no fue autorizado, pero bueno, la inflación que plantea el gobierno de 33%. Es casi imposible llegar con estos datos al 33%, ¿no? Sí, Belén, parece la verdad que es un escenario muy optimista. Es entendible que el gobierno trate en el presupuesto de poner una pauta menor para coordinar expectativas y tratar de intentar un sendero decreciente de la inflación. Lamentablemente este año volvimos a 50 puntos, es una inflación promedio similar a la de 2018-2019. Habíamos tenido una caída importante el año pasado, principalmente porque el COVID, entre otras cosas, choqueó la economía y generó principalmente entre marzo y junio un descenso importante en la inflación. Ahora, hacia adelante lo que nos preguntamos es cómo va a reaccionar el gobierno considerando que este año llegamos a 50 puntos de inflación con las tarifas de servicios públicos pisadas, podríamos decir claramente, claro. Y al mismo tiempo con un tipo de cambio que se retrasó y de todas formas no logró hacer una cosa que es muy importante, que es la inflación núcleo. Nosotros los economistas analizamos en tres grandes rubros la inflación. Por un lado, los precios que tienen estacionalidad, por ejemplo, las frutas y verduras. Sabemos que en septiembre suelen haber aumentos más grandes y eso va haciendo que varíe a lo largo del año. Por otro lado, tenemos la inflación de los regulados, que le decimos nosotros, que está muy relacionada con las tarifas. Es donde el gobierno tiene mayor poder de intervención y de fijar los aumentos. Y finalmente la inflación núcleo, que es la de todo el resto de los bienes, que es donde más pega el atraso, por ejemplo, en el tipo de cambio. Y sin embargo, cuando vemos lo que pasó en diciembre, fue de 4,4% el aumento. La inflación núcleo es de los productos que no están, digamos, pisados, digo, los que están fuera de precios cuidados. No, en precios cuidados algunos pueden entrar en la inflación núcleo, lo que no se consideran estacionales, por ejemplo, como frutas, verduras y algunos otros productos derivados, por ejemplo, de los lácteos. Pero entonces nosotros lo que estamos viendo es decir, bueno, más allá de las medidas que se tomen, ya tenés una inflación que va a una velocidad crucero. El año pasado fue de 3,7% la inflación núcleo. ¿Qué tenemos que esperar hacia adelante? Hay un balizamiento, como decíamos antes, en el presupuesto, es decir, 33%. Bueno, la pregunta es cómo vamos a llegar a ese 33%. Y estas medidas del congelamiento de precios y también de las tarifas, como vos mencionabas, la inflación durante todos los meses no disminuyó del 3%. ¿Cuáles pueden llegar a ser las medidas que, a pesar de estas implementadas, puedan llegar a funcionar para disminuirla de alguna manera? Sí, por ahí lo que nosotros vimos el año pasado fue que el gobierno fue cambiando el enfoque que le dio a la inflación, ¿sí? Hasta mitad de año habló con los gremios y logró que los sindicatos acepten paritarias del 30%, siguiendo lo que ellos habían marcado en el presupuesto, que era del 29%. A partir de mitad de año, cuando ya era evidente que la inflación no iba a cerrar en ese porcentaje, hubo una reapertura de paritarias y se empezó a convalidar un 44%. Y ahí el foco pasó de coordinar expectativas, de también relacionar lo que está pasando en el mundo. Hoy en día la inflación es un problema a nivel mundial, no es solo en la Argentina.
Estados Unidos tuvo 7% de inflación el año pasado, la más alta desde junio de 1982, ¿no? Si tomamos 12 meses hacia atrás. Entonces, en un contexto en el que el mundo también está teniendo más inflación, nosotros obviamente nos cuesta mucho más desengancharnos. Eso fue un factor y el gobierno lo dijo a principio de año. Bueno, en el mundo también están teniendo problemas de inflación, importamos aumento de precios. Ahora bien, a partir de mitad de año la concentración del discurso estuvo puesto en, bueno, hay que hacer controles de precios, es un problema de oligopolios. Y eso empecé a desvirtuar porque vos todas esas medidas que tomaron, como por ejemplo el control de precios en un plan de estabilización, tiene que estar incluido. Porque sirve para balizar, bueno, los trabajadores ponen su parte y están de acuerdo en ir hacia cerrar paritarias, difícilmente este año logren convencerlo a un 30%, pongamos un 40%, cuando el mercado te dice que es de 50%. Bueno, ¿qué pasa y qué canasta de bienes le podemos asegurar que pueda consumir un trabajador si después los bienes crecen a una velocidad más grande? Bueno, para eso está el control de precios. Tenemos una canasta que te dice que va a ir al 2%. Bueno, ¿qué va a pasar como con una referencia, digamos, como una ¿no? referencia. Claro, digo, es empezar a balizar cuando hacia uno va al dónde queremos supermercado, ir. digo, bueno, hay este producto a este precio, digo, el resto de las marcas tienen de alguna manera que alinearse a eso, ¿no? Digo, de alguna manera esa es la función. Claro, lo que sucede es que para que eso pase, todos los que formamos parte de la economía y los distintos precios nos van afectando, tenemos que pensar que hacia adelante eso se va a cumplir, que los precios van a empezar a descender, porque si no lo que decís es voy a estar perdiendo. Si vos haces un control de precios y la inflación después termina siendo mucho mayor, las empresas que te dicen, ¿y por qué yo voy a ir a pérdida con estos productos? Y también lo que sucede es que muchas veces el control de precios, digo, una semana antes del control de precios se aumentan los precios. Entonces también hay como cierta incertidumbre en todos los aspectos, en todos los eslabones que se van anticipando. Entonces, bueno, te aumentan antes, entonces también no termina siendo tan real. Claro, no termina siendo una medida control efectiva en la práctica, ¿no? Sí, de vuelta. Todos, en la economía claramente los trabajadores tratamos de conservar el poder de compra de nuestro salario, las empresas tratan de ganar plata y no perder contra la inflación, porque también para hacer negocios es un problema. ¿Cómo planificás un plan de negocios si no sabes cuánto van a aumentar tus costos? Históricamente siempre se ha asegurado que el control de precios nunca ha terminado funcionando, que después termina revirtiéndose. Claro, ¿por qué? Porque lo que vos vas a ver es que se hizo el control de precios y después no se tomaron un montón de otras medidas que acompañen y que permitan que sea algo que haya sido integral, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos diciendo, la mayoría de los analistas económicos desde afuera es el gobierno, bueno, ¿cuál es el plan integral? ¿Cómo se conecta los precios cuidados con el aumento de tarifas del 20% que está diciendo el gobierno para este año? ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio una vez que se termine de cerrar el acuerdo con el fondo? Bueno, todo lo que está en discusión, ¿no?, este comienzo de año. ¿Y qué opinión te merece las palabras del presidente Alberto Fernández cuando hace referencia a que la inflación quizás de cara al 2022 y hacia adelante no es uno de los mayores problemas? Bueno, me parece que está tratando de bajar un poco nuestras expectativas y trabajar sobre eso. Honestamente parece difícil. De los últimos 75 años en la Argentina solamente 20 años tuvimos baja inflación. Entonces es un problema crónico que probablemente no lo pueda terminar de resolver este gobierno y probablemente tampoco el que viene, pero sí lo que tenemos que iniciar es un camino de descenso prolongado que nos permita, como pasó en Chile, como pasó en Colombia, fueron programas que tardaron más de 4 años en muchos casos, llegaron a tardar 10 años la desinflación. Bueno, empezar a transitar eso, ¿no? ¿Y qué otros factores influyen? ¿Está el acuerdo con el fondo, la situación epidemiológica? ¿Qué otro factor influye para que eso suceda? Bueno, como vos bien decías, la situación epidemiológica, el COVID y el Omicron, si queremos la nueva variante, es lo que está haciendo en el mundo, que cuando se empezaba a ver un retroceso, porque la discusión ahora sobre la inflación es, bueno, es un problema de oferta, como dice, por ejemplo, el presidente Biden en los Estados Unidos, como también se plantea en la Unión Europea. Si es un problema de oferta, una vez que se empiece a restablecer los procesos de producción, eso se debería resolver y la inflación debería empezar a disminuir. La nueva variante Omicron pasó sobre todo al principio de diciembre y continúa en el hemisferio norte y ahora lo empezamos a sentir nosotros, hizo que ese avance que se había hecho a final de año respecto a restablecer la producción empezó a menguar. Lo que se está viendo es que a pesar de todo eso va a ser un primer trimestre más complejo por el Omicron y después va a empezar de vuelta rápidamente a restablecerse. ¿Vos creés que ya con este dato del 50,9% de inflación para el 2022, en lo que queda del año, la situación se va a replicar o se va a poder llegar a disminuir de alguna manera? Bueno, ojalá que sí, ojalá... ¿Sos optimista con esto? Mira, cuando uno analiza los números y de vuelta ves que este año el gobierno ya lo empezó a hacer, no podés seguir pisando el tipo de cambio, se empezó a acelerar la tasa de depreciación del peso, vas a tener, porque el déficit fiscal estás negociando con el fondo, lo vas a tener que bajar, entonces vas a tener que bajar las tarifas, eso genera un aumento de precios. Si vos ves que no hay más anclas nominales, decís, y bueno, y como mínimo vamos a terminar en 50 puntos como este año.
Ahora, de vuelta, eso no quiere decir que sea un destino al que sí o sí tenemos que ir. Si se toman medidas y si hay un plan y si se empieza a trabajar, se mejora también en aspectos de la comunicación hacia dónde vamos, ojalá terminemos. Probablemente no va a ser del 30, pero sería interesante empezar a ver un 5 o un 10% menos. ¿Y cómo crees que esto pueda llegar a influir en el acuerdo tan trabado que viene hasta ahora con el Fondo Monetario? Nosotros lo escuchamos al ministro Guzmán en la reunión con los gobernadores, donde se presentó cuáles eran los problemas y no se habló de inflación. El fondo, la preocupación que tiene, como cualquier prestamista, es que vos juntes los dólares para poder pagarle. Para juntar los dólares para poder pagarle, la receta tradicional del fondo es que tenés que aumentar, y eso lo hizo en los últimos acuerdos, la cotización del dólar, ¿sí? Dar un salto en el tipo de cambio. En cualquier país del mundo, al igual que la Argentina, un salto en el tipo de cambio te implica mayor inflación. Entonces me parece que el fondo no está incómodo, seguramente sí va a ser parte del acuerdo, pero es un objetivo secundario. El objetivo primario es que la Argentina, para el fondo, como se viene estableciendo y como siempre hizo el fondo, es bajar el déficit fiscal y juntar reservas. Hay un dilema que lo planteó el ministro Martín Guzmán, que tiene que ver, está claro que hay que bajar el déficit fiscal, que tiene que ver con el gasto, y Guzmán dice el tema del ritmo y el tema de déjennos crecer. La economía este año creció un 10%. O sea, es paradójico, ¿no?, estar en un país que produce, que tiene la mayoría de las ramas de la industria activas y a la vez con tantos problemas macroeconómicos. ¿Cuál es el punto donde se puede conciliar, ¿no?, este crecimiento económico que se vea, ¿no? Tuvimos una cosecha récord de 36.000 millones. Digo, uno mira un montón de datos y son favorables. Sí, también tenemos, por suerte, un lado positivo, por ejemplo, la recuperación de empleo que tuvimos este año. Volvimos a tener una tasa de desempleo del 8,2%, que es similar al último mejor número que habíamos tenido, que era en 2017. ¿Cuál es el problema? Que una economía con tanta incertidumbre, donde ciertos problemas estructurales como la brecha cambiaria, que sigue en 100%, como el acuerdo con el fondo, que sigue pendiente, lo que hace es que se empiece a modificar la estructura. La creación de empleo de este año, y si comparamos con 2017, vos lo que tenés es menos gente asalariada, ¿sí?, que está protegida por un convenio colectivo de trabajo. Ahora lo que hay, las nuevas formas de contratación, se trata de que sea a través de monotributo, o lo que se llaman los cuentapropistas. Y eso lo que va haciendo también es un deterioro en la estructura que empieza a complejizar mucho más, porque se generó empleo, pero tenemos que empezar a generar empleo de calidad. Claro, ¿no? Sí, y un salario que ronda los 50.000 pesos en promedio, un salario mínimo de 33.000 pesos y que no cubre con la canasta básica de alguna manera. Sí, ¿no? Es que cuando uno analiza los periodos en la Argentina de la inflación y qué pasó con los salarios, es muy difícil cuando la inflación empieza a estar por encima del 50% que los salarios le ganen a la inflación. Claro. Porque también para el gobierno y para todos puede ser un problema. ¿Por qué? Porque vos empezás, si vos ahora decís, bueno, vamos a un 70% de aumento de los salarios, empezás a generar la economía una inercia inflacionaria que nos va llevando cada vez a más alto. Por eso, perdón que sea repetitivo, pero vuelvo a lo anterior, tenés que balizar expectativas, tenés que tratar que la mayoría de los precios empiecen a coordinarse hacia un descenso. Obviamente eso genera costos y hay que repartir los costos de forma equitativa, pues seguimos teniendo 40% de pobres, el salario de los trabajadores registrados, que son en la Argentina los más beneficiados, va a llegar casi 4 años de pérdida, 4 años cayendo el salario real, 2018, Ni hablar 2019, de los que están con un salario precarizado. Mucho más, claro. Claramente. Claro, y Claudio, y a futuro, con ese panorama, en caso de que el panorama sea sombrío, vos decías, ¿no?, 4 de cada 10 personas es pobre y el 10% es indigente. ¿Qué se proyecta a futuro? Ante un inminente no acuerdo con el FMI, ante una situación epidemiológica que no pueda modificarse. Mira, ¿Qué pueden ver en ese ustedes? sentido soy optimista. ¿Por qué? Porque cuando uno ve lo que está pasando en el mundo, el nivel de vacunación en la Argentina, yo soy economista, analizo los números y veo qué pasa con la actividad económica, uno debería pensar que, por suerte, el Omicron no va a ser lo mismo que fue en 2020, entonces que rápidamente se va a poder restablecer los niveles de producción que necesitamos. Pero hay alto porcentaje de ausentismo igual, que también la Claro, industria... pero lo que estaríamos planteando es, bueno, eso seguramente pegue mucho en el primer trimestre, después se debería empezar de vuelta a reacomodar la economía y vamos a tener seguramente un mejor segundo... También es un momento de vacaciones en muchas industrias, en muchas fábricas, por eso también quizás no es tan fuerte el golpe, como te puede agarrar en otra época del año, Sí, pero está diciembre, afectando enero. A sectores que fueron muy golpeados por la pandemia, como fue, por ejemplo, los hoteles, los restaurantes, los eventos sociales, ¿no? Sí, que Teatros, estaban esperando esta que estaban reactivación. esperando, que empezaban a mejorar. Y yendo a, perdóname, a lo último,
Respecto al fondo, yo soy optimista, creo que vamos a ir a un acuerdo con el fondo. Por un lado, porque cuando uno analiza la historia del kirchnerismo, siempre se le pagó a los organismos multilaterales de crédito. Es entendible que en una negociación tan importante que nos va a condicionar los próximos 10 años haya tensiones. Claramente todos estaremos de acuerdo que hubiese sido mucho mejor ya tener el acuerdo, dejar de tener tanta incertidumbre. Y al mismo tiempo, porque la verdad que un escenario de no acordar con el fondo, si ya tiene costos a acordar con el fondo, es mucho más costoso para la Argentina. Para las empresas que no van a poder endeudarse en el exterior, necesitamos dólares, necesitamos que el sector privado también pueda tomar dólares, pueda financiar sus importaciones, porque no acordar con el fondo te implica que, por ejemplo, el Banco Mundial y el BID tampoco te van a hacer desembolsos, que se usan mucho, por ejemplo, programas de infraestructura escolar, programas de infraestructura universitaria, que están financiados por esos organismos. Entonces, la verdad que sería un escenario demasiado malo que calculo que nadie tiene en la cabeza que vayamos hacia eso. Claudio, recién hablábamos de la recuperación económica de ciertos sectores productivos, pero por otro lado también tenemos pérdidas en un contexto de crisis ambiental, de crisis ecológica. Una de ellas, y la que más preocupa, es la sequía. Actualmente se recortó un 15% de la cosecha de soja y maíz, que ya significa más de 5.000 millones de dólares en pérdida. ¿Cómo esto afecta a la economía en general argentina? Bueno, nos afecta mucho. Como vos bien decías, la Bolsa de Comercio de Rosario hizo un muy buen informe en lo que sus cálculos decían, bueno, de dólares de exportaciones se van a perder más o menos 2.800 millones de dólares. Para que nos demos una idea, ¿por qué Argentina está apurada en cerrar con el Fondo Monetario Internacional antes de marzo? Porque en marzo tenemos que hacer un pago de capital de la deuda que se tomó en 2018 de 2.800 millones de dólares. Un número muy similar. Entonces, claramente que esos dólares no ingresen a Argentina es un problema hacia adelante. Muchas veces también cuando uno analiza lo que pasa con las proyectos, lo que tenemos ahora es a partir de la sequía proyecciones de lo que puede ser la cosecha. Esperemos que terminen siendo diferentes y que sean mejores. Y como decís, el agro en la Argentina no solo es el sector que más dólares provee, también es un sector que genera muchos desencadenamientos hacia adentro, ¿sí? Mucho empleo, un montón de cosas, servicios comerciales, servicios financieros. Entonces, y también muchos de la gente que trabaja en el agro se endeuda para la próxima cosecha. Entonces, si termina siendo menor a sus previsiones, le impacta financieramente. ¿Y podemos decir que el impacto de este año tiene que ver y se encuentra más afectado por la negociación con el FMI? Porque tengamos en cuenta que las sequías se suelen dar durante casi todos los años. Está muy relacionado. Eso va un poco por afuera. Sí, lo que tenemos este año, si querés, que está relacionado no con el fondo, sino con lo que está pasando en el mundo, que decíamos antes que hay inflación alta en el resto de los países, es bueno, la Fed, que es la autoridad monetaria de los Estados Unidos, decidió que va seguramente a adelantar el aumento en las tasas de interés. Cuando aumentan las tasas de interés en los Estados Unidos, el Banco Central Europeo todavía decidió que no lo va a hacer seguramente este año, implica que caiga el precio de los commodities, ¿sí? Porque muchos de los precios de los commodities están relacionados con activos financieros, etcétera. Eso sí me parece que es una noticia que está relacionada con lo que está pasando en el mundo y lamentablemente es negativa. Claro, te quería consultar respecto a las estimaciones que se hacen privadas. Justo, no sé qué opinión te merece, el vicepresidente del Banco Central, Jorge Carrera, hizo referencia a que las estimaciones privadas pueden tener un impacto negativo en la economía. ¿Cómo lo tomaron eso ustedes? No, me parece que estamos hablando de las expectativas y seguramente Carrera lo que debe haber planteado es bueno, cómo influyen los actores privados en las expectativas, pero también el gobierno, no sino todos los gobiernos, cuando presentan el presupuesto, plantean distintos escenarios y a casi todos los gobiernos no le pegan a la inflación, no le terminan pegando en el crecimiento, muchas veces el crecimiento por suerte termina siendo superior. Entonces me parece que todos, yo hablo de la consultora de analítica, trabajamos con buena fe, uno trabaja con la información que tiene disponible. No me parece que haya que darle demasiada, de parte mía no le doy demasiada importancia. Sí. Tuvimos este año un año muy activo respecto al agro y la carne y tratar de contener el precio de la carne en Argentina, que es tan importante, ¿no?, para la mesa de los argentinos, y sin embargo hubo un crecimiento del 60%. ¿Cómo analizás haber llegado este año, o sea, después de todo el esfuerzo, ¿no?, que se hizo por restringir las exportaciones, tratar de desacoplar el precio? ¿Es posible desacoplar el precio de los commodities, de estos productos? Sí, y te haré un dato peor, que es que en diciembre en el Gran Buenos Aires el relevamiento del INDEC te dice que el kilo de asado aumentó un 16%, están 880 pesos. Bueno, Navidad, Año Nuevo. Entonces, claro, en el margen, sobre todo cuando lo miramos en el margen, lo que está pasando al final, decís, che, es preocupante. Y hay una especulación también, ¿no? Ahí digo... Lo que pasa es que, a ver, el productor local lo que quiere hacer es, si lo puede vender afuera a 100, lo quiere vender adentro a 100, como es entendible. Sí.
Me parece que Argentina tiene que exportar, que tenemos que tratar de tener medidas que sean pro exportación. Necesitamos generar más riqueza, producir más, exportar más y que entren más dólares a la Argentina para poder crecer. Sin dólares no podemos crecer, no podemos importar. En ese margen también, como decíamos antes, esta cuestión de los costos es, bueno, tenemos que exportar más, pero ¿cómo hacemos también para garantizar que la familia argentina pueda seguir comiendo carne, que no solo es una cuestión, me parece, de salud, sino también obviamente cultural para todos nosotros? Yo no, en mi visión, no soy experto en lo que pasa con el mercado ganadero de la Argentina. Me parece que siempre hay que tratar de tomar medidas pro exportación. Por ahí esta última medida que tomó el gobierno, decir, bueno, hay ciertos cortes que no, pero el resto de los cortes sí. Parece que nos empiezan... Y también que ya se definió por un año, ¿no? Que también de alguna manera, les guste o no les guste a los productores, porque es una medida quizás antipática, también te les genera da menos cierta previsibilidad. Claro, te genera menos incertidumbre y nos empezamos a acercar, si querés, a una posición que parece un poco más razonable. Sí. Pero lo ideal siempre es, de vuelta, tenemos que tratar de Argentina de exportar mucha más carne. Hay una experiencia que no sé, me imagino que la conocés, pero bueno, en el caso de las aceiteras hicieron como si fuera un convenio, no me sale la palabra, cuando se juntan y compran para definir... Cooperativa. No es una cooperativa porque el Estado también participa. Claro, como que el Estado un fideicomiso, ese era el término. Un fideicomiso para fijar el precio durante el año. Decimos, bueno, nosotros compramos tanta cantidad para abastecer al mercado argentino y después el resto, bueno, se exporta a cualquier precio. ¿Lo ves como algo posible? Porque se está hablando también para el trigo, para el maíz. Sí, todo lo que sea consenso, que se armen, digo, mesa de discusión y cada uno tenga que entender también el rol que tiene. Está bien que el gobierno tiene un rol de regulación y lo que tiene que poner sobre la mesa es llevar la política económica, en este caso sectorial, para que sea lo mejor para el desarrollo del país y que no solo esté relacionado con la ganancia de un sector en particular. Cuando se hacen las cosas de consenso duran más en el tiempo, se pueden sostener. Entonces, sí, bienvenidos sean ese tipo de acuerdos. Claudio Caprarulo, economista y director de Analítica Consultora, muchísimas gracias, Muchas gracias hoy a por ustedes. estar acá con nosotras Gustazo. y bueno, poder analizar estos datos que ojalá encaminen el rumbo del país. Así esperemos. Gracias. Buenas Bueno, noches. ¿y vos de qué estás?